Síntesis de postulados de la lingüística de 1000 mesetas. En palabras de Gilles Deleuze, escribir es llevar el lenguaje, la sintaxis hasta cierto límite, límite que separa el lenguaje del silencio, que separa el lenguaje de la música o del grito, de la animalidad o del canto. Incluso cuando escribimos para la filosofía, estamos sobre ese límite que separa el pensamiento del no pensamiento, separación positiva que señala la existencia de registros distintos, campos de fuerzas, de afectaciones y de poder diversos a los cuales respondemos al escribir. Escribir para la filosofía es una labor dedicada a la construcción de problemas que tengan sentido, construcción inseparable de la creación de conceptos que nos permitan avanzar en la comprensión y solución del problema. Labor que Deleuze y Guattari supieron llevar al exceso en textos como 1000 mesetas. Pensar no es hacer ideología, es abrir múltiples puertas y ventanas ahí donde no las había, invitando a la circulación de los vientos y los flujos más potentes. En 1000 mesetas nos encontramos con múltiples respuestas dirigidas a múltiples problemas, en realidad muy concretos. En este espacio quiero dedicarme a seguir un poco más de cerca uno de ellos, el cuestionamiento que Deleuze y Guattari hacen a los lingüistas de mantener la distinción entre lengua y palabra, a los teóricos de la comunicación de determinar como función coextensiva al lenguaje el informar o el comunicar una idea o un sentimiento. Prácticas que en realidad, nos dicen Deleuze y Guattari, no constituyen la unidad mínima del lenguaje, siendo más bien la práctica de la consigna implícita en todo enunciado. Cita: la consigna es la variable que convierte la palabra como tal en una enunciación, lo que de inmediato pone al lenguaje en relación con el afuera, con actos de palabra que se realizan en toda enunciación, pues se efectúan como atributos de los cuerpos, constituyen toda una corporeidad como efecto y por lo tanto se vuelven inseparables los estudios de la lengua, de los acontecimientos sociales, de la palabra. Por eso nos dirán, la pragmática es una política de la lengua. Deleuze y Guattari ven en la consigna la función coextensiva al lenguaje, lo que vuelve los estudios del lenguaje inseparables de una pragmática. Así, el lenguaje es más que comunicativo e informativo. Es en principio transmisión de consignas. Cita: los periódicos, las noticias, proceden por redundancia, en la medida en la que nos dicen lo que hay que pensar, retener, esperar. La baronesa no tiene la menor intención de convencernos de su buena fe, simplemente me indica aquello que le gustaría verme admitir, aunque solo sea aparentemente. Esto se constata con toda claridad en los comunicados de la policía o del gobierno, que se preocupan muy poco de la credibilidad o de la veracidad, pero dicen muy claro lo que debe ser observado, retenido. En estos primeros capítulos, los autores señalan cómo ciertas corrientes lógicas y lingüísticas, representadas por Bertrand Russell, Ferdinand de Saussure y Noam Chomsky, pertenecen a toda una corriente mucho más general dedicada a asirse de las constantes, las invariantes, las estructuras, haciendo del punto de partida para pensar el lenguaje o cualquier otra cosa una pura abstracción, una axiomatización, lo mismo que el deseo para el psicoanálisis en el caso de Sigmund Freud, que trabajaron ampliamente en el Antiedipo. Así, una de las preguntas planteadas es: ¿a qué responde esta insistencia sobre las constantes y las invariantes a las que no les reprochamos el ser abstractas, sino el no serlo lo suficiente? Deleuze y Guattari nos muestran cómo a lo largo de varios siglos, dentro de los muy intrincados encuentros, choques, guerras, alianzas y rupturas, por las que ha sido posible la emergencia y el dominio
sobre la base de la legitimación de la violencia de los estados modernos, donde se entretejen una suerte de efectos incorporales inmanentes a las consignas que se ejercen, pero atribuibles a los cuerpos, efectos que pertenecen a esta formación política de los estados y sólo a ellos, efectos que permean todos los registros y espacios posibles, algunos relacionados con los múltiples desplazamientos de poderes, intrínsecos para la formación y el predominio de los mismos estados. Por ejemplo, en lo que concierne a mantener un orden social dado en nuestros tiempos, a diferencia del de una tiranía, un imperio, nos recuerdan, ya no hay necesidad de centros trascendentes de poder, sino más bien de un poder inmanente que se confunda con lo real y que proceda por normalización. Estos actos de normalización, estas prácticas, dependen de los agenciamientos que tienen la necesidad de producirlos, que definirán las constantes, las variantes, la norma por medio de oposiciones identitarias organizadas binariamente y biunívocamente, mientras que las variables son determinadas en función de las desviaciones asociadas intrínsecamente a un patrón que sirve de medida o de centro. Es decir, para estos sistemas no existe el afuera, el exterior, la diferencia. Todo ha de ser integrado, absorbido, tolerado. Nos dicen, lo intolerable no es la enfermedad, la pobreza, la rebelión, la esquizofrenia. Lo intolerable solo es aquello que no puede ser significado, interpretado, rostrificado, puesto en su sitio, subjetivado. A estos propósitos sirven, por ejemplo, las prácticas estadísticas inherentes a las formas de control y de significación estatales. Se determinan unidades de medida, la norma, en contradicción con los casos atípicos o anormales que conforman entidades abstractas en torno a las que giran los saberes institucionales de la niñez, la vejez, la adolescencia, los hombres, las mujeres, las enfermedades. El corte que cabría precisar aquí es que niñez, vejez, enfermedad serían ejemplos de estas transformaciones incorporales que sería riesgoso confundir con la realidad en sí misma, olvidando que estas transformaciones son inseparables de los estados materiales y los procesos de enunciación donde se despliegan hospitales, escuelas, magistrados y desde luego las mismas calles. El peligro es caer en la ilusión de creer que los pensamientos, las palabras, están ahí, simplemente ahí, que son nuestras, para definir, conformar, comunicar e informar. Ilusión que parte de suponer una correspondencia, un cierto paralelismo entre las cosas y las palabras, cuando, en realidad, estos se generan, se producen. Sí, las palabras están ahí, nos han conformado, pero corresponde a cada quien la labor, a su vez, de hacerlas suyas. Es importante resaltar la creación de varios conceptos por estos autores para adentrarnos en su análisis. Por un lado, el concepto de máquina abstracta y por el otro, el concepto de agenciamiento, constituido por dos segmentos y por dos orientaciones. Los dos segmentos son el agenciamiento maquínico y el agenciamiento colectivo, mientras que las dos orientaciones constituyen los movimientos de territorialización y desterritorialización. Ya sea que queramos estudiar un determinado grupo, una fecha histórica, un acontecimiento social, una determinada patología o el lenguaje, en cualquier caso podemos enfocar los agenciamientos que los constituyen. Nos hablan de los primeros dos segmentos de los agenciamientos que constituyen un mismo proceso productivo y que definen una manera de actuar los signos sobre las cosas al mismo tiempo que éstas se extienden y despliegan a través de los signos. Cita: ninguna primacía de la expresión sobre el contenido o a la inversa.
La expresión no refleja ni actúa activamente sobre el contenido como es pensada la ideología. Se trata, más bien, de encontrar los puntos de inervación mutua en el marco de su presuposición recíproca. Las expresiones van a insertarse en los contenidos, a intervenir, no para representarlos, sino para anticiparlos, retrogradarlos, frenarlos o precipitarlos, unirlos o separarlos, dividirlos de otra forma, mientras que una ideología nos habla de las cosas y no de los mismos estados de cosas. En este sentido, los agenciamientos se refieren más que a formas o a estructuras, a la manera como se pueden trazar los mapas de los procesos de estructuración, de formación, de estratificación, de producción y de desterritorialización. Es decir, se trata de dos procesos de formalización o de materialización distintos. Uno nos permite pensar distintas formas de contenido irreductibles a estructuras económicas, regímenes políticos y circunstancias históricas, más relacionadas con la convergencia o divergencia de múltiples agenciamientos maquínicos, es decir, múltiples procesos de conformación y producciones materiales, pero también de encuentros, de acciones y pasiones, de rupturas, de alianzas, de guerras. Por ejemplo, el emplazamiento de la auscultación manual, olfativa, gustativa, visual con respecto al uso de las nuevas tecnologías dentro de algunos agenciamientos médicos y las transformaciones incorporales atribuidas a los cuerpos de una práctica a otra. Por otro lado, el otro segmento está relacionado con distintas formas de expresión irreductibles al lenguaje, más bien nos remite a distintos regímenes de signos o agenciamientos colectivos de enunciación. Por ejemplo, en la serie Lie to Me de 2009-2011, vemos todo un uso del régimen de rostridad. Sin embargo, se trata de un uso instrumentalizado o incluso un uso despótico de parte del régimen de signos significante con respecto al régimen de signos de rostridad. Habría desde luego la posibilidad de usos y despliegues muy distintos, según otras combinaciones. Por un lado, estados de cosas materiales que convergen en un momento dado, irreductibles tanto a la noción de circunstancias como a la de hechos históricos, y otro que tiene que ver con los campos de expresión implicados, irreductibles al lenguaje, o irreductibles al régimen de signos significante. Cita: el término general de circunstancias no debe hacernos creer que se trata únicamente de circunstancias externas. Las transformaciones se dicen de los cuerpos, pero ella misma es incorporal, interna a la enunciación. Hay variables de expresión que ponen la lengua en relación con el afuera, pero precisamente porque son inmanentes a la lengua. Así nos explican que esto es lo que constituye la originalidad del concepto de consigna, que podemos rastrear desde la lógica del sentido, así como también en pensadores como Austin. Esta distinción entre las formas de contenido y de expresión no es idealista, distinción entre las dos formas que no implica un paralelismo, una relación de representación, de significación o de correspondencia, nos dicen. Los signos intervienen, recortan, anticipan, precipitan o frenan por medio de la consigna, es decir, por actos de palabra que se realizan en ella y solo en ella, y que constituyen las transformaciones incorporales atribuibles a los cuerpos, no como algo que recae sobre los cuerpos, sino como algo que efectúan los mismos cuerpos pertenecientes a un determinado agenciamiento. Es decir, la consigna presupone la unión, pero también la separación entre registros distintos. Es por eso inseparable de un entretejido de relaciones de poder y fuerzas múltiples. Cita: nosotros llamamos consigna no a una categoría particular de enunciados específicos, por ejemplo al imperativo, sino a la relación de cualquier palabra o enunciado con presupuestos implícitos, es decir, con actos de palabra que se realizan en el enunciado y que solo pueden realizarse en él.
La consigna no remite, pues, únicamente a mandatos, sino a todos los actos que están ligados a enunciados por una obligación social y a la afectación inmediata de los cuerpos, entre los cuerpos, todo tipo de cuerpos. A este respecto, los autores reprochan a los lingüistas que, en favor de fijar las constantes lingüísticas, han tenido que hacer a las formas de contenido dependientes de una pura abstracción, convirtiendo a la pragmática en un residuo. Así es como se desliga nuestro entendimiento y estudio del lenguaje de una política y de un devenir del cual dependen. Cita: no hay significancia independiente de las significaciones dominantes, no hay subjetivación independiente de un orden de sujeción establecido. Ambas dependen de la naturaleza y de la transmisión de consignas en un cuerpo social determinado. Serán, pues, los agenciamientos colectivos de enunciación, es decir, los regímenes de signos y las consignas, lo que efectúa las condiciones de la lengua. Muy cercanos al pensamiento de Foucault, Deleuze y Guattari replantean la relación entre los signos y las cosas, las palabras y el lenguaje, el significante y los significados. Ahora bien, estas dos formas, de contenido y de expresión, se vinculan por medio de lo que ellos llaman los procesos de territorialización y desterritorialización. Cita: territorializar es agenciar o construir una región por la que pueda fluir el deseo. En cierto sentido, desear es construir o inclusive permanecer sujeto de un agenciamiento. Un leñador o un cazador conoce los signos del bosque, un curandero los signos de los males de su comunidad, un médico los signos de la enfermedad. Mas para conocer los signos, uno depende de los agenciamientos, de los continuos desplazamientos y transformaciones que se dan entre múltiples registros y regímenes de signos. Se requiere saberse afectado, habitado por las fuerzas y las relaciones de poder del bosque, de la comunidad o del hospital. Se requiere de todo un devenir arborífero o animal, de todo un devenir inframundo y supramundo, y, en el caso de la medicina, de todo un estar sano o enfermo. Los movimientos de territorialización implican a su vez los movimientos de desterritorialización. Cita: no se puede construir un territorio sin que al mismo tiempo se tenga que salir de él, o sin que se construyan zonas de choque y de conflicto. Velocidades, encuentros, flujos que no dejan de saltar de sus órbitas, líneas de fuga, umbrales que no cesan de transgredirse. Dos formas y dos orientaciones que remiten a los procesos de materialización, de formalización propios de una máquina abstracta, en donde ya no caben las distinciones entre las dos orientaciones y las dos formas. La máquina abstracta se relaciona con el conjunto del agenciamiento, se define como el diagrama de ese agenciamiento. Sin embargo, la máquina abstracta, definida como diagramática, siempre es singular, siempre viene designada por un nombre propio, de grupo o de individuo, mientras que el agenciamiento de enunciación siempre es colectivo, tanto en el individuo como en el grupo. Máquina abstracta Lenin y agenciamiento colectivo bolchevique. La singularidad de las máquinas abstractas está constituida en torno a variables y variaciones. Ninguna primacía del individuo, sino indisolubilidad de un abstracto singular y de un concreto colectivo. Textos como El Antiedipo y Mil Mesetas desbordan la potencia del martillo capaz de derribar muros del pensamiento de nuestros tiempos, como aquel pensamiento constituido como dominio de poder sobre la vida y sobre los hombres. Dan testimonio de las trampas de la sujeción al interior de lo que Deleuze y Guattari llaman régimen de signos de subjetivación, de las fuerzas despóticas en los regímenes de significancia, de los bloques propios del régimen de rostridad para las fuerzas creativas, para las fuerzas del devenir y de inmanencia de deseo.
herramientas que nos permiten dar cuenta de los agenciamientos que nos constituyen, con la posibilidad de trazar líneas de fuga creativas. Cita: las líneas de fuga, los procesos de desterritorialización, no son una reacción a las consignas ni a la territorialización, más bien están incluidas dentro de los agenciamientos, la misma consigna y la territorialización. Nos dicen: el problema no es cómo escapar de la consigna, sino cómo escapar de la sentencia de muerte que encierra, cómo desarrollar su capacidad de fuga, cómo impedir que la fuga se transforme en lo imaginario o caiga en un agujero negro, cómo mantener o liberar la potencia revolucionaria de una consigna. Hofmannsthal se lanza a sí mismo la consigna: Alemania, Alemania, necesidad de reterritorializarse incluso en un espejo melancólico, pero bajo esa consigna se oye otra, como si las viejas figuras alemanas fuesen simples constantes que ahora desapareciesen para indicar una relación con la naturaleza, con la vida, tanto más profunda cuanto más variable. ¿En qué caso esa relación con la vida debe ser endurecimiento? ¿En qué caso sumisión? ¿En qué momento se trata de rebelarse? ¿En qué momento de rendirse? ¿O bien ser impasible? ¿Y cuándo hace falta una palabra seca? ¿Cuándo hace falta una exuberancia o un pasatiempo? Cualquiera que sean los cortes o las rupturas, solo la variación continua libera esa línea virtual, ese continuo virtual de la vida, el elemento esencial o lo real tras lo cotidiano. 1000 mesetas es un texto de paisajes múltiples. Aquí hemos intentado seguir uno de ellos. Conceptos como rizoma, cuerpo sin órganos, aparato de captura y otros nos permiten abordar todo tipo de acontecimientos que pueden ser políticos, literarios, patológicos, colectivos o individuales. Abordarlos a partir de una mirada filosófica que ha sabido llevar sus movimientos de desterritorialización al exceso. La obra nos enseña a reconocer que la filosofía occidental es, en gran medida, heredera de un pensamiento arborescente, sugiriendo la noción de una aparente diversidad, reductible a una raíz o tronco que genera la ilusión de trascendencia, por ejemplo en el concepto de estructura, y que impide dar cuenta de las relaciones inmanentes de poder que hacen posible el dominio de ciertos pivotes, troncos o raicillas. Una manera de privilegiar una unidad, pivote, a partir de la cual se explique lo múltiple, o inclusive el cambio, pero también es una manera de privilegiar los estados de cosas, su representatividad, lo estático o la apariencia del cambio, y en cierto sentido minimizar la importancia del devenir del cual emergen. ¿Y por qué esto sería un problema o con respecto a qué? En el caso del lenguaje, cita: se trata de una abolición premeditada del cuerpo y de las coordenadas corporales por las que pasan las semióticas polívocas o multidimensionales. Se disciplinarán los cuerpos, se deshará la corporeidad, se eliminarán los devenires animales, se llevará la desterritorialización hasta un nuevo umbral, puesto que se saltará de los estratos orgánicos a los estratos de significancia y subjetivación, se producirá una sola sustancia de expresión. El orden rizomático que sugieren nuestros autores no niega finalmente la estructura, pero la ubica en un contexto más amplio del devenir. Cita: un rizoma carece de centro o de estructura fija. Sin embargo, todo tipo de estructura y de centro de poder pueden emerger en él, hacer aquí o allá de pivote, y aún entre estos pivotes pueden surgir y surgen todo tipo de líneas de fuga y devenires revolucionarios que a su vez pueden volver a gestar un árbol.